Buenos días, mi nombre es Jairo Flores Morales de la Universidad Univer Millennium, cursando el diplomado de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, actualmente módulo 5, y presentar un producto final que es farmacoeconomía y la importancia del ahorro y la gestión financiera. Primero, ¿qué es la farmacoeconomía? Existen dos conceptos, uno más amplio y uno más corto, que a consideración mía es el que mejor se adecua. Y pues bueno, el primero es la ciencia derivada de la farmacocología en conjunto de la epidemiología y economía, que se encarga de analizar tanto los costos y las consecuencias de la farmacoterapia en los individuos para poder evaluar las consecuencias de diferentes alternativas terapéuticas. Y el otro es la evaluación económica aplicada a la salud, especialmente a los medicamentos, analizando tanto las demandas y ofertas para poder tomar decisiones ideales en la terapia de los pacientes. Y pues bueno, esto se viene explicado en este recuadro, que se evalúa lo que es la diferencia de costos y la diferencia de efectividad en diferentes esquemas de tratamiento, siendo C pues el control o el tratamiento convencional. Teniendo a la izquierda el recuadro uno, que es más efectivo y más costoso que el primer tratamiento, otro que es más efectivo y menos costoso. Después a la derecha tenemos el que es menos efectivo y menos costoso que el tratamiento convencional, y el cuarto sería menos efectivo y más costoso, que prácticamente sería la peor opción. Pues bueno, ¿qué tipo de objetivos presentan los estudios de este ámbito? Hay diferentes estudios sobre farmacoeconomía, pero prácticamente todos siempre están cumpliendo o viendo los mismos objetivos. En este caso, la farmacoeconomía en la unidad de cuidados intensivos. En este estudio se determinó que en varios hospitales esta unidad es la que más gastos o costos genera en todo el hospital. ¿Por qué? Porque se generan muchas infecciones derivadas del uso de catéter en pacientes. Entonces, ¿qué se quiso hacer? Se quiso reducir el costo de antibióticos para tratar esas infecciones, disminuir las infecciones asociadas al catéter y también disminuir el consumo de catéter en los mismos pacientes. ¿Por qué? Porque los catéteres son un foco de infección para algunos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, se infectaban normalmente de neumonía los pacientes o de alguna sepsis generada por estafilococos. Entonces, todo el tratamiento para esa infección requería un costo para el hospital y tanto para el paciente. Y también se necesitaba cambiar el catéter que ya estaba infectado. Entonces, eh, se hizo el estudio para determinar cómo es que se puede disminuir el costo del catéter y cómo disminuir los casos de infecciones, obviamente utilizando antibióticos eh, adecuados al precio del hospital. Y también venía lo de la pirámide de variables para considerar para considerar en los estudios farmacoeconómicos, que siendo el primero el coste de adquisición y consumo de fármacos, como lo comenté anteriormente. También se evaluó la farmacoeconomía en los medicamentos en Cuba, en este caso utilizando dos esquemas de antiulcerosos, que uno es con ranitidina y otro es con omeprazol. Se quiso determinar el esquema terapéutico con mayor efectividad. Aquí podemos ver en la tabla que la ranitidina tiene un coste paciente de 97.23 pesos y el omeprazol de 141.19 pesos, teniendo el omeprazol una mayor efectividad de pacientes curados, siendo de 95% en comparación de la ranitidina, que es de 83% de pacientes curados. El costo de efectividad de los dos es de 117.14 para ranitidina y de omeprazol para 148.62. Aquí se tiene que determinar que sí, el omeprazol es más caro, pero es el que también tiene mayor efectividad terapéutica, lo que va a hacer que el paciente no tenga que reincidir otra vez en el hospital y el hospital tenga que también gastar más medicamento para volverlo a curar. En cambio, la ranitidina no. La ranitidina tiene cierto porcentaje de pacientes no curados, los cuales ellos van a tener que reincidir en el hospital para eh, venir por un esquema mucho más efectivo. Eso se traduce en más costos para el hospital. Otro fue la evaluación económica de la cefalocina contra la ceftriaxona, que son dos antibióticos utilizados como profiláctico preoperatorio. Igualmente se quiso determinar el esquema terapéutico con mayor efectividad.
Aquí en el estudio se comenta que la cefalocina es una cefalosporina de primera generación y es muy barata, siendo utilizada en apendicitis aguda con un costo de 2.54 pesos, con histerectomía de 4.84 y en cirugía de colon con 7.60 pesos. La ceftriaxona cuesta aproximadamente lo mismo para las tres intervenciones quirúrgicas, lo cual sería 7.70 pesos. Pero eh, hay hay un punto en el que la ceftriaxona, aunque es mucho más cara, es mejor opción para, eh, para ser utilizada como profiláctico. ¿Por qué? Porque la cefalocina tiene que administrarse 3 veces durante la operación, es lo que se menciona en el estudio. Entonces todo este precio se tiene que multiplicar por 3 y al final va a ser más caro que la administración de la ceftriaxona, que esta solo se tiene que administrar una vez durante toda la operación. Además, la ceftriaxona no genera sepsis postoperatoria, lo cual también se traduce en que el paciente no tiene que volver a gastar en antibióticos ni el hospital en comprar antibióticos para poder controlar la sepsis. En cambio, la cefalocina sí genera sepsis por su uso. Los pacientes tienen que gastar más. Entonces también se tiene que evaluar eso, todo el costo que el paciente tiene que hacer para curarse, el costo que el hospital tiene que generar para curar al paciente y todos los insumos utilizados. En este caso serían eh, jeringas, agujas, a lo mejor catéter y también la presencia del farmacéutico o de la enfermera para administrar el medicamento. Con la cefalocina es 3 veces, entonces va a costar más, y con la ceftriaxona solo una vez. Otro estudio fue en el tratamiento de la bronquitis crónica en atención primaria, igual con antibióticos. Aquí se determinó que la cefixima, que fue el tratamiento utilizado, y la amoxicilina con ácido clavulánico, que es el tratamiento base para controlar este tipo de infección, fue que la cefixima tiene más efectividad terapéutica que el ácido clavulánico. Sí, la cefixima es mucho más cara que el ácido clavulánico, pero esta tiene más la cefixima tiene menos fallos terapéuticos. Esto se traduce en que el paciente sí se cura. En cambio, la amoxicilina con ácido clavulánico no. Aquí en esta tabla nos dicen que la cefixima de 1000 pacientes tuvo 172 nuevas visitas, lo que se traduce en 9.688 pesos del coste del paciente. Estas nuevas visitas son por el fallo terapéutico que genera la cefixima. O sea, de 1000 son nuevas visitas de fallo, son muy pocas. En cambio, la amoxicilina tuvo de 300 pacientes con fallo terapéutico, 59 nuevas visitas al hospital. Entonces eso es mucho más que la cefixima, y esto se traduce en 15.817 puntos que el paciente va a gastar en en ese tratamiento. Y pues bueno, ¿por qué es necesario la realización de estos estudios? El análisis económico en el sector salud es útil para adoptar los conceptos de eficacia y eficiencia en la gestión integral de los recursos, analizar procesos y los costos incurridos para desarrollar una determinada intervención sanitaria, como lo comentaba anteriormente en el estudio de los antibióticos profilácticos en la operación, y para evaluar la relación costo-beneficio de los resultados de las acciones según su impacto, es decir, la obtención de un beneficio sostenido en términos de salud sobre la morbilidad y la mortalidad de la población. Y estos estudios se llevan a cabo de la siguiente manera. Primero, se tiene que buscar una problemática. Después se tiene que elegir la perspectiva u objeto de estudio. Se tiene que identificar y medir los costos en este caso serían los esquemas terapéuticos que se van a utilizar, y también la medición de los resultados clínicos, con qué esquema es mejor o cuál da mejores resultados a la hora de tratar dicha enfermedad. Y al final se tienen que analizar los datos de acuerdo al tipo de estudio. Y los tipos de estudios dependerán del objeto también de estudio. Y pues bueno, normalmente es un estudio de coste-efectividad, que se evalúa normalmente en unidades físicas, como lo serán años de vida ganados, muertes evitadas, casos curados y el coste de la unidad monetaria.
Se utiliza para evaluar fármacos que pertenecen al mismo grupo y los resultados se expresan en las mismas unidades físicas. En este caso, pues a lo mejor quieres evaluar dos tipos de antibióticos, usas un estudio de coste-efectividad. El coste-utilidad se evalúa en los años de vida ajustados por la calidad sobre las alternativas utilizadas en pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que se utilizan valores de 1 a 0, siendo 1 el valor de salud ideal para el paciente o 0 como la muerte. También hay pacientes que refieren valores negativos, los cuales son considerados por el mismo como algo peor que la muerte. El estudio de minimización de costo, que es el más sencillo de todos, se comparan dos o más alternativas que presenten los mismos resultados en efectividad, pero se elige el que cuesta menos. También está el estudio coste-beneficio, que toma en cuenta todos los costes implicados en los resultados clínicos y en la evaluación del valor monetario. Permite elegir la mejor alternativa en cuanto a coste-beneficio y un mayor beneficio global. Por último está el coste-enfermedad, que se evalúan los costes generados por una patología desde su diagnóstico hasta su desenlace final, mientras que en la aproximación de la prevalencia se miden los costes secundarios al manejo de una enfermedad durante un periodo concreto, aproximadamente de un año. Este tipo de estudios sería como el de el tratamiento de antibiótico en bronquitis crónica. ¿Por qué? Porque pues no solo fue una vez que le dieron el antibiótico al paciente, tuvieron que ser varias porque también se evaluó el fallo terapéutico de los esquemas. Entonces todo eso generó costos y generó gastos para el paciente y para el hospital. Entonces ese estudio sería un ejemplo de este tipo de estudio de coste-enfermedad. Y pues bueno, también, ¿con qué periodicidad se deben realizar los estudios? Normalmente es de 3 a 5 años, pero también se menciona que se deben realizar durante la investigación clínica de un nuevo fármaco o tecnología, durante el cambio de la epidemiología de una enfermedad, cambios en la guía de tratamiento, cambios en la política de salud y acceso a tratamientos y también cambios en la población objetivo. Todo esto dependerá mucho de la población y del tipo de enfermedad que se presente. Y por último, ¿cuáles son los beneficios de la farmacoeconomía? Prácticamente son potenciar las comisiones de farmacia y terapéutica en un intento por racionalizar los fármacos incluidos en los formularios de hospitales, haciendo hincapié al uso racional de medicamentos. El uso de los medicamentos más eficientes va a permitir redistribuir mejor los recursos existentes del hospital. Prácticamente es trabajar con lo que se tiene, pero también con mayor efectividad y eficacia. También se obtienen beneficios económicos que van a repercutir directamente en el propio centro y en el salario del personal y gastos del paciente. Volvemos al mismo caso de los antibióticos preoperatorios, es este mismo objetivo. Y evaluar el medicamento globalmente desde un punto de vista económico y no solo por su mero coste de adquisición, ya que va a permitir racionalizar los recursos de otros capítulos sanitarios. Pues estas son las referencias de los artículos, de los conceptos, y muchas gracias.